Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. En la clase de hoy vamos a ver algunos ejemplos de aplicación del problema de flujo en redes a mínimo costo. La clase de hoy estará dividida en dos videos para facilitarles también la búsqueda y su estudio para que lo puedan hacer dosificado, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3, flujo en redes a mínimo costo. Clase 4, video 1, aplicaciones y ejemplos, parte 1. En esta clase, que está dividida en dos videos, vamos a ver los siguientes problemas. En la primera parte, que es la de hoy, vamos a estudiar el problema de la ruta mínima y el problema de flujo máximo, que son dos problemas clásicos sobre redes que se pueden modelar como un PFMC. Sin embargo, más adelante en este curso vamos a dedicarle unidades específicas a esos dos problemas porque podemos diseñar mejores algoritmos que simplex de redes para abordarlos. De todas formas, es importante entender de qué manera pueden ser casos particulares de lo que hemos visto hasta ahora. El tercer problema que vamos a estudiar en esta clase es un problema de producción que está enmarcado en un contexto de una fábrica de autos. Así que pasemos adelante, después veremos en el próximo video los ejemplos de la segunda parte. Comenzamos entonces por el problema de ruta mínima. El problema de ruta mínima es el siguiente. Ustedes lo conocen bien, pero el problema de ruta mínima es el problema donde a ustedes les entregan un grafo, les dicen cuáles son los costos de moverse en los distintos arcos y ustedes tienen que encontrar cuál es la ruta de mínimo costo entre un nodo de origen y un nodo de destino en particular. O en su variante one-to-many, desde un nodo de origen hacia todo el resto de los nodos de la red. Entonces, dado un grafo dirigido G, con un conjunto N de nodos y un conjunto A de arcos, y dos nodos en particular, un nodo O de origen y un nodo D de destino, dados también los costos C y J para todos los arcos, ¿cuál es la forma más barata de ir desde O hasta D? Este problema puede ser planteado como un problema de optimización entera, que es el que está acá. Tenemos que la función objetivo es minimizar la suma de los costos de los arcos que vamos a utilizar en nuestra ruta. La variable X indica si es que el arco se utiliza o no en la ruta. Y está sujeto a restricciones de conservación de flujo, que acá están escritas en esta forma, pero que son equivalentes a las que venimos usando. ¿Qué es lo que dice esto? En primer lugar dice que si el nodo no es ni el origen ni el destino, es un nodo de paso. Por lo tanto, si es que entro a este nodo, estoy obligado a salir de este nodo, ¿sí? Por lo tanto, el balance de flujo de los nodos de paso es 0. Y en el nodo de origen tenemos que hay un balance positivo de 1, es decir, los arcos que salen tienen que sumar 1 y los arcos que entran tienen que sumar 0. O esa diferencia tiene que ser en realidad 1, pero naturalmente nuestra solución, como está minimizando el número de arcos que ocupamos, no va a hacer varias pasadas por el mismo arco. Y de la misma manera, la restricción de conservación de flujo, ponemos un -1 en el destino y eso nos asegura que esta desigualdad, este de acá, sea el que tenga que valer 1 y esto de acá es la suma de los arcos que entran. Entonces en el destino entra un puro arco que vale 1 y no sale nada más de él. Entonces esta es una forma de plantear el problema de flujo en redes como un problema de optimización, perdón, el problema de la ruta mínima como un problema de optimización, pero este problema también puede ser interpretado como un problema de flujo en redes, porque esto de acá son restricciones de continuidad, podríamos escribirlas una por una para el nodo, otra para el nodo D y n-2 para los demás nodos, y esto es exactamente lo mismo de siempre. Esta formulación equivale a emitir un, entre comillas, pulso en el nodo O y hacer que viaje por la red y llegue al nodo D. Y como estamos minimizando la suma de los costos de los arcos que se ocupan, esto nos obliga a que este pulso viaje por la ruta mínima. ¿Cómo podemos generalizar al caso donde nosotros queremos encontrar las rutas mínimas desde un nodo de origen hacia todos los demás al mismo tiempo? También es un problema de flujo en redes a mínimo costo. Y podemos plantearlo con la idea de que ahora desde el nodo O vamos a emitir n-1 pulsos, o sea, la cantidad de rutas que queremos encontrar, y que cada uno de ellos viaje por el lugar que más le convenga de la red. El problema queda de esta manera. Todavía estamos tratando de minimizar la suma de los costos de los nodos y arcos, perdón, de los arcos que se utilizan en la solución,
Y ahora nuestra conservación de flujo va a decir de que en el nodo de origen emitimos n-1 pulsos y en cada uno de los nodos de destino vamos a recibir un pulso. La solución de este problema tiene una forma de árbol dirigido hacia afuera desde el nodo 0. Y hay varias maneras de entender por qué, pero para mí la más evidente es porque esto es un problema de flujo en red a mínimo costo y la solución tiene que ser un árbol. Pero otra forma de entenderlo es que si esta solución no es un árbol, entonces lo que sucederá es que en algunos lugares, si es que no es un árbol, en algún lugar vamos a tener dos caminos alternativos para conectar dos nodos en particular. Y eso, a menos que haya empates, no tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido de que la ruta mínima de un nodo ocupe cierta parte de un camino y la ruta mínima de otro nodo ocupe cierta parte de un camino que conecta los mismos dos nodos de paso. Eso no tiene mucho sentido. A menos que haya empates, pero en los empates nosotros sabemos que siempre podemos encontrar una solución en la esquina del dominio donde no existan ese tipo de situaciones. Así que siempre podemos modelar las rutas mínimas desde un nodo hacia todos los demás ocupando árboles. Veamos un ejemplo numérico de cómo funcionaría simplex de redes para encontrar un árbol de rutas mínimas. Supongamos que en este grafo que está aquí queremos encontrar las rutas mínimas desde el nodo 1 hacia todos los nodos restantes. Y acá hago una pequeña pausa para hacerles notar un detalle. Esta instancia no se puede resolver con Dijkstra, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué o no? Recordarán que Dijkstra no es aplicable para grafos que tengan costos negativos. Entonces, este de acá es un poquito más difícil que los que resolvemos con Dijkstra. Veamos cómo podemos resolverlo entonces con el simplex de redes. Quedamos entonces en que emitimos desde acá 6 pulsos, porque hay 6 nodos a los que queremos llegar, y en los otros nodos recibimos un pulso en cada uno. Y ahora comenzaremos desde un árbol arbitrario dado, ¿sí? Supongamos que partimos de este árbol. Acá nos vamos a ahorrar la fase 1, se puede hacer la fase 1, pero para ilustrar vamos a partir de un árbol cualquiera. Entonces, tenemos este árbol de acá y empezamos a iterar como de costumbre, ¿cierto? Ponemos un potencial, en este caso ponemos un 0 ahí, eso nos da que 0 más 5 va a dar 5 acá, y así podemos calcular los potenciales de los demás nodos. Y en este momento ustedes podrán darse cuenta de que los valores de los potenciales además coinciden con el costo actual de la ruta que estamos ocupando. Bien, tenemos esos potenciales, entonces ahora vamos a calcular los costos reducidos. Ahí tenemos un costo reducido en particular, vamos a hacer un atajo acá y vamos a darnos cuenta que el costo reducido de 4, 7 es menos 2. Lo vamos a verificar porque es 1 más 3, 4, menos 6, menos 2. Entonces este arco 4, 7 nos permite llegar al nodo 7 con un costo menor que el 6 que tiene actualmente. De hecho va a ser un costo de 1 más 3, 4. 2 menos de lo que tenemos ahora. Todo cuadra, ¿no? Entonces en este caso el delta va a ser 1 y lo podemos verificar notando de que todos estos arcos rojos tienen un flujo de... tienen distintos flujos en realidad. Este de acá vale 3, este de acá vale 2, este de acá vale 1. Pero como a este le vamos a tener que bajar el flujo, ese 1 va a quedar en 0. Quedan invitados ustedes a hacer los cálculos con lápiz y papel, pero son sencillos. Llegamos a esta nueva solución en la iteración 2. Calculamos los potenciales, que insisto, corresponden a las distancias actuales de las rutas que estamos ocupando en este árbol. ¿Qué representan los valores de pi? Yo ya se los acabo de indicar, es el costo de la distancia actual de la solución. Calculamos los costos reducidos y encontramos ahora otro costo reducido negativo en este lugar de acá, lo que implica que este arco lo agregamos. Y podemos hacer todo el cuento de los deltas, pero rápidamente nos damos cuenta de que para que esto siga siendo un árbol, el arco que hay que eliminar es el otro arco que incide en el nodo al que estamos alcanzando. Entonces vamos a eliminar este arco de acá directamente. Nos queda esto. Revisamos los costos reducidos, notamos que son todos positivos, por lo tanto ninguno de ellos quiere entrar a la base. Nuestra solución actual es la óptima y este es nuestro árbol de rutas mínimas desde el nodo 1 hacia cualquier otro nodo de la red. El árbol de rutas mínimas que en un caso sin costos negativos Dijkstra nos habría entregado, similarmente. Veamos ahora de qué manera el problema de flujo máximo que definimos en la primera clase puede ser también modelado como un PFMC. En primer lugar,
definamos el problema. Vamos a considerar un grafo dirigido con la definición habitual, donde cada arco posee una capacidad máxima de flujo U y donde no hay costos. Entonces lo que queremos hacer es enviar la mayor cantidad posible de flujo desde un nodo arbitrario de origen hasta un nodo arbitrario de destino, respetando las capacidades máximas de los arcos. ¿Cómo podemos plantear eso como un problema de optimización? No necesariamente de flujo, pero sí de optimización. Vamos a maximizar F, que corresponde a un flujo, sujeto a qué cosa. Tomamos las mismas restricciones de conservación de flujo habituales. Tenemos que en el nodo de origen se generan F, y acá esto nos representa una dificultad, ¿cierto? ¿La ven o no? Tenemos una variable en el vector B. Entonces vamos a tener que hacer algún truquito acá. Pero este truco que vamos a ver ahora es después, cada vez que tengamos un problema similar a esto, que nos aparezcan variables en las generaciones o atracciones, ya vamos a saber qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, se generan F en el nodo O, se atraen F en el nodo D y los demás nodos tienen que ser nodos de paso. Y nuestra variable de decisión es F. Entonces esto no es tal cual un problema de flujo máximo. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo lo hacemos? Veámoslo gráficamente. Gráficamente va a quedar mucho más claro. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un problema donde tenemos un nodo O, un nodo D, un montón de nodos de paso, capacidades dadas para cada uno de estos arcos. Acá ilustro uno arbitrario. Y tenemos que generar F acá, capturar F acá y queremos maximizar F. Entonces, ¿cómo hacemos para meter a esta F dentro de nuestro grafo, dentro de nuestros flujos? Eso es lo que necesitamos hacer para transformarlo en un problema de flujo en redes a mínimo costo. ¿Cierto? Queremos maximizar F. Entonces, ¿cómo lo convertimos en 1? El truco es ocupar lo que se conoce como un arco de retorno. En este arco de retorno vamos a decir que la capacidad es infinita y vamos a decir que el costo es menos 1. Es decir, vamos a premiar a la solución por cada unidad de flujo que logre hacer pasar por este arco. Entonces, ¿se dan cuenta de qué manera esto que estamos construyendo equivale a maximizar el flujo? Nosotros queremos maximizar el flujo que circula de este arco a este arco, pero todo el flujo que circula desde D hasta O está obligado a llegar de alguna manera desde O hasta D, respetando las capacidades de los arcos. Entonces, para maximizar este beneficio que nos da este arco de acá, tenemos que maximizar el flujo entre O y D. Esta es una forma de plantear el problema de flujo máximo entonces como un PFMC. Para este caso en particular no vamos a dar un ejemplo numérico porque eso no nos aportaría demasiado, sería aplicar una vez más simplex de redes. Lo importante es saber que de esta manera podemos modelarlo ocupando simplex de redes. Veamos el último ejemplo de este primer video de la clase de hoy, que es un problema de producción y que vamos a decir que ocurre en una fábrica de autos. De hecho, más que una fábrica de autos, esto es una red de fábricas de autos. Un productor de automóviles cuenta con cierto número de plantas de producción que pueden fabricar diferentes modelos de auto. Estos últimos son despachados a un número de distribuidores y cada distribuidor requiere un número específico de autos de cada modelo. Se desea determinar el plan de producción y distribución de esta firma. ¿Cómo se podría modelar el problema como un problema de flujo en redes a mínimo costo? Veamos. ¿Qué pasa con cada tipo de modelo de auto, tal como se encuentra planteado el problema? Podemos decir que este problema es separable por modelo de auto, tal como está planteado el problema, porque no hay capacidades que restrinjan producir todo lo que queramos de un auto en un lugar y todo lo que queramos del otro auto en otro lugar. Sin embargo, si existiera una capacidad máxima de producción por planta, dejaría de ser separable. Para plantear este problema, para ilustrarlo, vamos a asumir algunas cosas para hacerlo más interesante y también para achicar el dibujo, básicamente. Vamos a decir que hay dos plantas, la 1 y 2 Romano, que hay tres modelos de auto, 1, 2 y 3, y que hay tres centros de distribución, el A, el B y el C. Vamos a decir que la capacidad productiva es igual a la demanda total. Vamos a asumir un problema balanceado desde el comienzo. Y vamos a decir además, para, insisto, hacerlo un poco más interesante y además no dejar tan recargado el dibujo, que la planta 1 no produce el modelo 3 y que el distribuidor B no trabaja con el modelo 3, ¿sí? Para ponerle algunas restricciones adicionales que podría tener nuestro problema. Entonces,
Veamos la solución de este problema. Veamos cómo este problema se puede modelar como un problema de flujo en redes a mínimo costo. En primer lugar, vamos a definir una primera capa de nodos que van a corresponder a los nodos de nuestras plantas de producción, la planta 1 y la planta 2. Cada una de estas plantas de producción puede producir distintos vehículos, entonces vamos a ocupar una capa auxiliar, una capa intermedia que va a representar la producción de cada tipo de vehículo en cada planta. La planta 1 dijimos que producía vehículos de tipo 1 y 2, la planta 2 dijimos que produce cualquiera de los tres, y además vamos a tener que conectar a cada una de las plantas con los tipos de vehículos que produce y asignar a esos arcos el costo de producción de ese tipo de vehículo en esa planta. Además tenemos que cada una de las plantas tiene una capacidad máxima que se puede distribuir entre los dos tipos de vehículo para ligar los problemas para que no sea separable, ¿cierto? Vamos a definir una capacidad máxima para cada planta. Hacemos lo mismo con la planta 2 y ahora incluimos los nodos de demanda. Los nodos de demanda son nuestros concesionarios que demandan cierta cantidad de cada vehículo. Concesionario A y concesionario B. Cada uno de ellos tiene una demanda previamente definida. Y ahora lo que vamos a hacer es notar que, por ejemplo, la producción de vehículos tipo 1 de la planta 1 puede ocuparse para satisfacer la demanda de vehículos tipo 1 en cualquiera de los concesionarios. Entonces, tiramos flechas para esos dos nodos y a esas flechas les vamos a poner un costo que corresponda al costo de transportar vehículos tipo 1 desde la planta 1 hacia el concesionario A o el concesionario B, según corresponda. Repetimos esto las veces que sea necesario para cada uno de los nodos de la capa intermedia y con eso hemos formulado el problema como un problema de flujo en redes a mínimo costo. Esto de acá ya corresponde al problema completo y esto se lo podríamos entregar a un software que haga problemas de flujo en redes a mínimo costo que tenga incorporado simplex de redes internamente. En este momento es donde yo esperaría que alguno de ustedes levante la mano y me haga una pregunta difícil. Pero, profe, ¿es de verdad necesario ocupar esta capa de nodos intermedios para modelar este problema? Eso es una excelente pregunta. Muchas gracias por hacerla. Efectivamente, este problema se puede modelar sin usar nodos intermedios. En ese caso, el costo de cada arco deberá incluir producción más transporte. ¿Qué quiero decir? Lo que tenemos es que nosotros ocupamos estos nodos intermedios para representar de qué manera cada planta distribuye su producción entre las distintas opciones. Pero nosotros podríamos haber pensado que el nodo que conecta, que el arco que conecta directamente a la planta 1, por ejemplo, con el concesionario B1, representa cuántos autos tipo 1 vamos a producir para enviar a B. Entonces, esa flecha puede directamente incluir el costo de producción más el de transporte, dada la planta de origen, dado el concesionario de destino y dado el tipo de vehículo. ¿Sí? Entonces podríamos haber tenido dos plantas de producción, dos concesionarios y dos flechas así. Vamos a hacer aparecer ese dibujo en pantalla ahora. Bien, más observaciones. ¿Qué pasa si existen capacidades productivas por modelo en cada planta? En ese caso, nosotros podemos volver a la red anterior y pensar en qué lugar, en qué arco nosotros podríamos imponer capacidades individuales. Y la verdad es que es bastante directa la respuesta. Basta con agregar capacidades a los arcos que representan la producción de cada vehículo en cada planta. Ahí ponemos capacidades máximas. ¿Qué se puede hacer si el problema no está balanceado? Puede haber dos tipos de desbalance, pero supongamos en este caso que nuestro desbalance es que tenemos más capacidad productiva que nuestra demanda. En ese caso, balanceamos agregando un nodo ficticio según corresponda, siguiendo la misma lógica del ejemplo que hicimos en la primera clase de este capítulo. Por ejemplo, si es que este es nuestro grafo y tenemos que la suma de estas dos capacidades es mayor que la suma de todas estas demandas, entonces podemos agregar un nodo sumidero que se conecte directamente con los nodos donde se genera el flujo, se generan estas capacidades y este arco de acá y este arco de acá van a capturar las capacidades remanentes no utilizadas de las plantas. En el caso de las demandas también podemos extender o hacer una cosa parecida. En ese caso, nuestro nodo ficticio correspondería a dejar esa demanda como demanda perdida o buscar un proveedor tercero para satisfacer la demanda que
que no podemos cumplir con nuestra capacidad. Quedan ustedes invitados a hacer ese ejercicio como para practicar. Una última cosa que vale la pena preguntarse acá es que nosotros estamos asumiendo que nosotros conocemos algo tan simple como un CIJ que nos dice cuánto cuesta transportar cada unidad de vehículo o cada unidad de producto desde tal lugar hasta tal lugar. Pero en la práctica esto suele ser un poquito más complejo, ¿sí? Pero nosotros tenemos distintas técnicas para en la práctica tratar de aproximar el costo unitario de transporte. Lo primero que hay que tener presente acá es que el costo de transporte entre dos lugares corresponde al costo de la opción más barata para hacer ese envío. En este caso, la opción más barata para enviar entre la planta y el distribuidor. Y este análisis puede incluir distintos modos o incluso combinaciones de estos. Piénsenlo de esta manera. Si yo les digo a ustedes cuál es el costo para ir desde el punto A al punto B, ustedes podrían considerar que pueden ir desde el punto A al punto B en moto, en micro, en avión, nadando, caminando, etcétera, ¿cierto? Pero si yo no les doy esa información, ustedes asumen que el costo es el costo de la mejor opción y que es el costo además por el mejor camino, porque incluso yo les puedo limitar las opciones. Les digo, ¿cuánto tiempo se demoran ustedes en ir desde su casa a la universidad? Ninguno de ustedes me respondería, depende por qué camino, porque si me voy por Buenos Aires me demoro un par de días. No, pues ese no es el punto, ¿cierto? El punto es que cuando uno habla de estos costos, uno está hablando de los costos de la opción más barata. También hemos asumido que los costos crecen linealmente con el flujo. Eso no siempre es cierto. En la práctica, los costos de distribución suelen ser subaditivos, es decir, presentan economías de escala. Enviar una sola cosa va a tener un costo unitario más barato que enviar dos, que enviar tres y que enviar cuatro. Uno empieza a hacer mejores negocios, uno empieza a aprovechar las economías de escala, uno empieza a prorratear costos fijos, hay un montón de efectos involucrados. Pero de todas formas, nosotros tratamos de, para este tipo de problemas, asumir que podemos encontrar una buena aproximación de un costo unitario que nos permita modelar nuestro problema que estamos resolviendo. Entonces, con eso terminamos la primera mitad de la clase y quedan invitados entonces a ponerle play al video donde vamos a ver otros 4 problemas que se pueden modelar ocupando el problema de flujo en redes a mínimo costo. Así que nos vemos inmediatamente. Adiós.